Muy bien, mis amigos queridos, el texto para esta noche voy a leer 3 textos diferentes. El primero está aquí en Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Dice así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Piensa en las palabras de Pablo. Él dice: hermanos, regocijaos en el Señor siempre. No dice cuando las cosas te vayan bien. No dice solo cuando tu mesa está harta. No dice solo cuando tienes un buen empleo y ganas un buen sueldo. No dice cuando toda tu familia está en buen estado de salud. El apóstol Pablo dice: regocijaos en el Señor siempre, siempre, en todo tiempo, en las buenas y en las malas, en el día y en la noche, en el invierno y en el verano. Regocijaos en el Señor siempre. Ahora, tú puedes decir, bueno, eso es fácil decir, pero no es fácil vivir. Pero yo quisiera que tú sepas que cuando Pablo escribió la epístola a los filipenses, estaba preso en la prisión. ¿Y por qué? ¿Porque había hecho algo malo? Porque cuando una persona ha hecho algo malo y va a la cárcel, pues por lo menos le queda la resignación de que está ahí porque merece, está ahí porque hizo algo de malo. Pero en el caso de Pablo, ¿qué cosa mala había hecho? Yo te hago una pregunta en este momento. ¿Tú crees que Dios cuida a sus siervos? ¿Dios protege a sus siervos? ¿Los defiende del mal, sí o no? Claro que sí. Te hago otra pregunta. ¿Y tú crees que Pablo era un siervo de Dios? ¿Sí o no? Claro que sí. Entonces viene la tercera pregunta. ¿Y si Pablo era un siervo de Dios? ¿Y si Dios cuida siempre a sus siervos, por qué razón Pablo estaba preso? Él no había hecho nada de malo. ¿Sabes por qué él estaba preso? Por predicar el evangelio. Ahora, ¿Dios no debería cuidar a un siervo suyo que predique el evangelio? Sí, debería, desde la lógica humana, desde la perspectiva humana, sí. Al siervo de Dios que está cumpliendo su deber no debería pasarle nada de malo. Y sin embargo vinieron y lo prendieron y lo llevaron a la cárcel. Y ahora Pablo desde la prisión escribe a los filipenses. ¿Y qué les dice? Regocijaos en el Señor siempre. Y si leemos un poco más adelante, dice: regocijaos con cánticos y con himnos. Ahora, Pablo no estaba hablando una cosa teórica, una frase muy bonita de ser dicha: regocijaos en el Señor siempre, y que todo el mundo diga amén. No, no, no. Pablo estaba preso. Pablo estaba sufriendo, estaba pasando por el valle de la tribulación. Y él dice: regocijaos en el Señor siempre. Ahora tal vez tú me preguntes, pero ¿cómo es posible regocijarse en el Señor siempre? Está bien, en el momento de alegría, de felicidad, de abundancia, sí. Pero en el momento de tristeza, de dolor, de lágrimas, ¿cómo alguien se puede regocijar? Tú sabes que hay un desvío de conducta llamado masoquismo, que es la persona que busca el dolor y se alegra y se regocija con el dolor. Pero esto no tiene nada que ver con lo que Pablo está diciendo. Pablo dice: regocijaos en el Señor siempre. Y él lo estaba haciendo en medio del dolor. Pero ¿cuál era su secreto? Voy a repetir el texto y vas a ver el secreto. Regocijaos en el Señor siempre. En el Señor. Si tú no estás conectado al Señor, ahí no hay manera de que te regocijes en medio del dolor y en medio de las dificultades. El secreto es en el Señor. Por eso el título de esta semana de predicaciones es Conectados. ¿Conectados a quién? Conectados a Jesús. Relacionados con Jesús. Entonces, cuando tú estás conectado a Jesús, cuando tú vives una vida de comunión con Jesucristo, ayer dijimos, vas a aprender a amar. Y hoy te digo, vas a aprender a regocijarte en medio del dolor, en medio de las dificultades, y la vida va a tener sentido para ti. No solo las cosas buenas,
también las cosas tristes van a tener sentido para ti. ¿Sabes? El dolor, las dificultades, los momentos difíciles no nacen en la mente de Dios. Por favor, nunca pienses que estás sufriendo porque Dios te está castigando, que estás sufriendo porque Dios te mandó el dolor para hacerte pensar porque tú te estabas portando mal. No, nunca pienses así. Dios mismo dice, mira los pensamientos que tengo acerca de ti. Pensamientos de amor y no de odio. Pensamientos de bien, no de mal. Mira los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de paz. O sea, de la mente del Señor, del corazón del Señor, solo salen las cosas que te hacen bien. Nunca lo que te hace sufrir. El sufrimiento y el dolor no nació en Dios, nació en el corazón del diablo. Y cuando el diablo te hace sufrir, él te hace sufrir para llevarte a entender mal el dolor y a maldecir a Dios en lugar de maldecir al diablo. Si tú lees todo el libro de Job, yo le digo al libro de Job que es el compendio de la teología del dolor, o sea, tú tienes que estudiar el libro de Job para entender el misterio del dolor. Tú vas a ver ahí que el diablo se presenta un día a Dios y le dice, Señor, ¿has visto ahí? Dios le dice, ¿has visto a mi hijo Job, un hombre perfecto, bueno, temeroso de mí? Y el diablo le dice, claro, pues tú le das todo, le das una bella familia, le das hacienda, le das ganado, le das dinero, así cualquiera te sirve. Ahora, quítale todo eso para que veas que él te va a maldecir. Mira lo que el diablo dice, quítale todo eso. Pero Dios no quita nada. Dios jamás te va a quitar lo que te hace bien. Si Dios te quita, te va a quitar el pecado, la miseria, el vicio, lo que te destruye, lo que arruina tu vida, lo que malogra tu familia. Dios te va a quitar eso, pero Dios nunca te va a quitar lo que te hace bien. Es el diablo que te quita, porque si tú continúas leyendo el relato de Job, vas a ver que el diablo es el que le trae maldición, le trae el dolor, le trae enfermedad, le trae todo a Job, pero con un propósito, hacer que Job se rebele contra Dios y que piense que quien lo está haciendo sufrir es Dios y se revolte contra Dios. La propia esposa de Job habla palabras que fueron colocadas por el diablo en sus labios y le dice a Job, ¿por qué no maldices a Dios y mueres? Ya estás sufriendo tanto, ¿por qué no maldices a Dios y mueres? Ella no estaba hablando palabras de ella estaba hablando las palabras del enemigo, porque es el enemigo que te hace sufrir, es el enemigo que te trae dolor, y para traerte dolor muchas veces se sirve de tus propias actitudes, de tus propias decisiones equivocadas, porque el diablo no te echa el licor a la boca a la fuerza, tú es que tomas. El diablo se sirve de ti mismo, de tus errores, de tus desvíos, de tus elecciones equivocadas. ¿Para qué? Para traerte dolor a ti mismo. ¿Y para qué? Para que pienses que Dios te está castigando. ¿Y para qué? Para que te alejes de Dios definitivamente y para que digas que Dios no te ama. ¿Cómo podemos regocijarnos en medio del horror? Primero, estar conectados al Señor. Pero, y en segundo lugar, déjame leer lo que dice aquí Juan capítulo 15, versículos 10 al 11. Mira, Jesús dijo estas palabras: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. O sea, si tú dices, yo permanezco en Cristo, y si permanezco en Cristo, el diablo no me va a derrotar. Está bien la palabra, muy bonita, la frase muy bonita, pero ¿qué quiere decir permanecer en Cristo? Aquí viene Jesús y dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo, dice Jesús, he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y después el versículo 11 dice, estas cosas
os he escrito para que mi gozo, mi alegría, mi regocijo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Aquí está el secreto. ¿Quieres tener la capacidad de alegrarte en las buenas y en las malas? ¿Quieres saber regocijarte, aprender a regocijarte en medio del dolor, en medio de las lágrimas? Hasta cuando un hijo tuyo se enferma, hasta cuando un hijo tuyo muere, aunque pierdas el empleo, ¿quieres encontrar gozo en esos momentos? Yo no digo que vas a levantar las manos al cielo y decir, Señor, muchas gracias porque he perdido el empleo. Muchas gracias porque mi hijo ha muerto. No vas a decir eso. Claro que vas a sufrir, claro que vas a llorar. Pero no te vas a desesperar porque en medio de todo eso vas a sentir paz en tu corazón. Regocijo, la alegría, el gozo de saber que Cristo está a tu lado, aunque no lo puedas tocar, aunque no lo puedas ver. Pero para experimentar esto que te estoy diciendo, tienes que estar conectado a Jesús. Y para estar conectado a Jesús, tienes que guardar sus mandamientos. Quiere decir, guardar sus mandamientos es una evidencia de que estás conectado al Señor Jesucristo. Y cuando estás conectado a Jesús, así como Jesús estaba conectado a su Padre, entonces vas a aprender a regocijarte en medio del dolor. Vas a experimentar lo que es gozo y la alegría de servir y de obedecer. Ahora, queridos, tú me puedes decir, oh, pastor, pero es muy difícil cumplir los mandamientos. Es muy difícil obedecer. No, querido. Tú estás equivocado. Te lo voy a decir de otra manera. Difícil es desobedecer. Te voy a explicar por qué. Cuando Adán y Eva fueron creados, ellos fueron creados con naturaleza perfecta, o sea, con la tendencia a obedecer. Para Adán y Eva, obedecer es como para nosotros desobedecer, natural. Adán y Eva no tenían que esforzarse para obedecer porque su naturaleza era perfecta. Ellos obedecían de manera natural, así como tú tomas agua, como comes de manera natural. Para Adán y Eva obedecer era natural, pero infelizmente pues Adán y Eva desobedecieron, se apartaron de Dios. Y al apartarse de Dios, de cierta manera, ellos iban contra su naturaleza, porque su naturaleza era de obediencia. Solo que al apartarse de Dios, por eso yo digo que el pecado es un misterio, tú no puedes explicar cómo una pareja que había sido creada con naturaleza perfecta, se esforzaron para alejarse de Dios. Pero cuando se alejaron de Dios y pecaron, perdieron la naturaleza perfecta y adquirieron lo que llamamos la naturaleza pecaminosa. ¿Qué es la naturaleza pecaminosa? Lo contrario de la naturaleza perfecta. Con la naturaleza perfecta, para ellos era natural obedecer, fácil obedecer. Pero con la naturaleza pecaminosa, lo que es natural ya no es obedecer, es desobedecer. Es caminar como un caballito loco por los prados, no tener en cuenta a Dios para nada, no querer andar en sus caminos, no seguir sus consejos, no guardar sus mandamientos, hacer lo que tú quieres. Eso es natural al ser humano, porque desde que nacimos nosotros, después de Adán y Eva, todos vinimos al mundo ya trayendo la naturaleza pecaminosa. Ahora, desde pequeñitos, nuestra tendencia es andar solos, correr solos, tratar de resolver los problemas solos. Y ojalá que nos fuera bien. Lo peor es que nos va mal. Desde pequeños cometemos algún pecado, hacemos algo errado, tratamos de esconder, de que nadie nos descubra. Y solos tratamos de solucionar el problema y nos hundimos cada vez más y más. Yo me acuerdo que cuando mi hijo mayor era un nené de 1 año, tal vez, mi esposa había salido, me dejó al cuidado del muchachito. Yo estaba estudiando, pero vigilándolo. Y él andaba en la sala, agarraba una cosa, tenía varios juguetes ahí. Y yo estudiando, pero vigilándolo, vigilándolo. Y de repente él se acercó a un vaso de cristal. Tú sabes que el cristal vale bastante, un vaso de cristal es precioso. Este era un vaso, un florero de cristal, porque
nos habían regalado en el día de nuestro matrimonio. Y yo le dije, mira hijito, juega de este lado, pero no te acerques ahí. Juega por aquí, no, deja ahí. Cuidado con ese florero. Pero nosotros, pues los seres humanos somos así, ¿no? Parece que cuando nos dicen no, ahí es que queremos. Y eso es desde pequeñitos, porque ya venimos al mundo trayendo la naturaleza pecaminosa después que Adán pecó. Bueno, yo estaba leyendo y de repente siento la bulla. Él hizo caer el florero y el florero se hizo pedacitos. Y yo, para no asustarlo, hice como que no me di cuenta, concentrado, pero yo estaba mirando todo y observé lo que él hizo. Cuando el florero cayó, lo primero que él hizo fue mirarme. Y cuando se dio cuenta que yo, entre comillas, no me había dado cuenta, quiso juntar los pedacitos de vidrio. Y al querer juntar eso, para reconstruir el vaso que había quebrado, se cortó el dedito. Y la sangre comenzó a salir. Y ahí se desesperó. Y ahí comenzó a gritar. Y ahí vino corriendo a mis brazos. Y pues yo lo tomé en los brazos, lo llevé al baño, lo lavé, lo limpié, le coloqué un curativo. Era un muchachito no tenía ni un año. Yo no sé si él tenía conciencia para entender lo que yo le dije. Pero yo le dije, mira hijo, en la vida infelizmente vas a quebrar muchos floreros de cristal. Pero cuando por esas cosas de la vida quiebres algo, no trates de resolverlo solo. No trates de encontrar la solución tú solo. Porque hay un Padre que siempre estará con los brazos abiertos esperándote. Y en este momento yo te digo, querido, tal vez tú, por esas cosas de la vida, has quebrado el florero precioso de tu matrimonio. Has quebrado el florero precioso del respeto que tus hijos te tenían. Has quebrado el florero precioso de la confianza que tu jefe tenía en ti. En esta vida, ¿cuántas veces vivimos quebrando floreros? Las cosas buenas que Dios nos da, las arruinamos, las malogramos, las quebramos, las destruimos. Y después tratamos de escondernos y solucionar el problema con nuestras manos solos. Pero en esas horas recuérdate que tú solo estás perdido. Tú solo te vas a cortar el dedo y te vas a hacer sangrar. Tú no puedes, pero hay un Dios amoroso, un Padre amante que está siempre con los brazos abiertos. Tú puedes ir a Él y decirle, Señor, yo no puedo, lo he arruinado, he quebrado el florero, pero estoy aquí en tus manos. ¿Puedes hacer las cosas de nuevo? Y Dios es un Dios de segunda oportunidad, de tercera, de quinta, de milésima oportunidad. No tengas miedo de volver a Dios. Ah, pastor, pero yo ya me he ido tantas veces. Oh, pastor, pero yo ya he prometido tantas veces y no puedo cumplir. No importa, hijo. Ven a Jesús una vez y otra. Jesús solo no puede hacer nada por ti cuando tú no vienes. Porque Él no te puede forzar la voluntad. Él no puede hacer nada contra tu voluntad. Tú tienes que querer. Tú tienes que decir sí. Por eso Juan dice, permanecer en mí es estar conectado a mí. Y la evidencia de estar conectado a mí es guardar mis mandamientos. Y el que guarda mis mandamientos, entonces en medio del dolor, en medio de la aflicción, va a aprender a sentir gozo. Es una pena que muchas veces cristianos que están con la Biblia abierta llegan a la conclusión de que los mandamientos ya pasaron, de que los mandamientos ya no son necesarios, de que Cristo, al morir en la cruz, acabó con los mandamientos. Oh, querido, los mandamientos son eternos, porque Dios es eterno, y los mandamientos son un reflejo del carácter de Dios. ¿Cómo puede alguien decir los mandamientos ya caducaron, ya acabaron? San Juan dice que el pecado es la transgresión de la ley. Ahora, si la ley ya no existe porque Cristo la clavó en la cruz, entonces el pecado tampoco existe, porque el pecado es la transgresión de la ley.
Y si el pecado ya no existe, ¿de qué pecado la gracia nos va a salvar? Por eso a veces es una incoherencia decir, yo acepto la gracia pero rechazo la ley. Oh querido, la ley tiene un lugar que no, el papel de la ley, la función de la ley nunca fue salvar. Tú no quieras cumplir la ley para salvarte. Tú eres salvo únicamente por la gracia. Por eso Jesús dice, permaneced en mí. Permanece en mí. No dice permanece en la ley, dice permanece en mí. Pero ¿cuál es la evidencia de que permaneces en mí? Que guardas los mandamientos. No que los mandamientos te salvan, sino que Cristo te salva. Tienes que ir a Él, entregarte a Él, vivir por Él, ser bañado por su gracia. Pero enseguida tienes que vivir una vida de obediencia por el poder que viene de Dios para ti. Y si tú vives así, en medio del dolor, en medio de la aflicción, en medio de las dificultades, vas a aprender a ser feliz. Tengo otro texto más aquí en Hebreos, y esto es interesante. Hebreos capítulo 11, versículos 24 y 25. Dice así: por la fe, tú eres un hombre de fe. El otro día encontré un amigo que me dice, yo soy de la fe, tú eres de las obras. Y este amigo no es miembro de mi iglesia, lógico. Entonces él me dice así, yo soy de la fe, tú eres de las obras. Entonces vamos a leer lo que dice el texto bíblico. Dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Por la fe rechazó. Ahora escucha lo que dice el siguiente versículo. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. O sea, Moisés, por la fe, tuvo que tomar una decisión. En un momento de la vida, él encontró dos caminos. Primer camino, ser maltratado con el pueblo de Dios. Camino de dolor, camino de rechazo, camino de sufrimiento, sí. Porque cuando tú decides seguir a Jesús, tú vas a ver que hasta tus mejores amigos, hasta tus familiares más queridos, te van a volver las espaldas, te van a criticar, se van a burlar de ti. Muchos te van a abandonar. Yo conozco jóvenes que han sido expulsados de su casa porque aceptaron a Jesucristo. Yo conozco la historia de una niña que cayó en la prostitución, en la drogadicción, vivía una vida completamente perdida. Los padres sufrían porque sabían la vida que la hija perdía, pero no podían hacer nada para ayudarla, hasta que un día, en medio de la miseria que esa niña vivía, fue alcanzada por el Evangelio y aceptó a Jesucristo, y Jesús la salvó, y Jesús la lavó, y Jesús la restauró, y esa muchacha dejó de usar drogas, dejó de la vida promiscua que vivía, y cuando llegó diciembre decidió volver a la casa de sus padres para darles, según ella, el más grande regalo. Decirles, papá, ustedes, mamá, ustedes han llorado, han sufrido por mí, pero yo quiero decirles que ya no necesitan sufrir. Y eso es lo que pasó. Ella viajó a la casa de los padres y les dijo, papá, mamá, me he encontrado con Jesús, Jesús cambió mi vida, ya no uso más drogas, he abandonado esa vida. He venido aquí y quiero continuar estudiando. Y la madre la miró y le dijo, ¿qué cosa? ¿Has aceptado a Jesús? Sí. Esa expresión es de los protestantes. No me vas a decir que tú te has vuelto protestante. No me vas a decir que tú has negado la religión de tus padres, de tus abuelos, de tus bisabuelos. Y la niña llorando le dijo, mamá, yo no te estoy hablando de religión, yo te estoy hablando de la vida que yo vivía. Tú sabías la vida que yo vivía. Jesús me encontró, me perdonó, me restauró, me salvó. Yo te estoy hablando de mi vida. ¿Y sabes lo que la madre le dijo? Hija, yo te preferiría drogadicta, viviendo la vida perdida que vivías, que traicionando a tu iglesia y a la religión de tus padres. Y esa niña me escribió una carta. Y en esa carta ella lloraba y decía, oh pastor, yo pensé que mis padres se iban a alegrar, mas ellos se pusieron tristes porque acepté a Jesucristo.
Pues Moisés en un momento de su vida tuvo que escoger entre esos dos caminos. El camino del sufrimiento, del rechazo, del dolor por aceptar a Jesús. O el camino de la alegría de este mundo, el placer de este mundo, el placer del pecado. Y por la fe, Moisés escogió seguir a Jesús. Aunque eso implicase dolor circunstancial, pero él había aprendido también a regocijarse en medio del dolor por causa de Cristo. Prefería eso que el gozo que el mundo da, el gozo que el pecado te da. Porque ¿qué pasa? ¿Qué cosa es el gozo de este mundo? Una noche de fiesta, de borrachera, con una mujer, con otra mujer, y al día siguiente te duele la cabeza, la conciencia te pasa, te sientes culpable. ¿Qué gozo es ese? El Señor Jesucristo te llama de ese terreno y te lleva al terreno que te conduce a la vida eterna, al camino que te conduce a la vida eterna. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Oh querido, Dios te ama, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y ese plan no es que tú estés malgastando tu juventud, malgastando los mejores años de tu vida en la miseria, en el pecado, en el dolor. No, yo sé que el pecado te proporciona un gozo pasajero, temporal, pero el Señor Jesucristo te ofrece la vida eterna. Y otra cosa, no es solo la vida eterna en el cielo, porque el otro día alguien me dice, pastor, yo prefiero gozar, disfrutar en este mundo, porque eso de la vida eterna, yo no sé si llegará o no llegará. Pero es que Jesús no solo te ofrece el gozo y alegría en la vida eterna, sino que cuando tú aceptas a Jesucristo en esta tierra, tu vida cambia, tu hogar se vuelve más feliz. Lo que tus manos consiguen trabajando, el poco dinero que recibes, se multiplica porque ahora es un dinero bendito. Tu salud mejora porque al dejar de fumar, al dejar de beber, al dejar de las drogas, al dejar de trasnochar noches enteras, tu salud mejora. O sea, el cielo de cierta manera para los hijos de Dios ya empieza en esta tierra. No tienes que esperar solamente la vida eterna. Y claro que cuando Cristo venga, pues tendrás la vida eterna para disfrutar las maravillas con el Señor Jesucristo. Algunos piensan, ¿y qué haremos en el cielo? Si ya no habrá trabajo, no habrá nada. ¿Quién te ha dicho que no habrá trabajo? El trabajo, querido, existió antes del pecado. Antes que Adán y Eva pecasen, Dios ya les dio el trabajo. Pero el trabajo no tenía el elemento cansador, el elemento de maldición que adquirió después del pecado. Por lo tanto, en el cielo continuaremos trabajando, continuaremos disfrutando de las maravillas de Dios, estudiando el bendito tema de la salvación, analizando el caso de amor de Dios, visitaremos otros planetas. Quiere decir, el gozo que Dios tiene preparado para ti no está escrito. Es cosa que ojo no vio, oído no oyó, ni ha subido en el pensamiento del hombre. Por tanto, yo te suplico en el nombre de Jesucristo, deja tus preconceptos, deja los senderos del pecado. Arrepiéntete. Arrepentirse quiere decir sentir dolor por la manera como has vivido y caer a los pies de Jesucristo y decirle, Señor, no quiero continuar viviendo de esa manera, me entrego a ti. Me rindo a ti y entonces el Señor te toma en tus brazos y hace maravillas en tu vida. Yo tengo en mis manos la historia de Janet Pineda, una señora que hace 3 años comenzó a estudiar la Biblia. Y cuando tú empiezas a estudiar la Biblia, lógicamente que el Espíritu de Dios empieza a hablarte. En cada versículo, en cada estudio, Dios te habla. Y ella sintió la voz de Dios diciéndole, hija, mira, ya llegó el momento, entrégate, bautízate. Pero ella fue endureciendo su corazón. ¿Por qué? Porque tenía agarrado afuera muchas cosas que ella debería abandonar. Porque tú no puedes servir a 2 señores. Tú, cuando te entregas a Jesús, tienes que romper con los caminos del mal definitivamente. Pastor, pero yo no tengo fuerzas. Tú no tienes, pero el Señor Jesús sí te va a dar las fuerzas. Porque cuando estás conectado a Jesús, viene la fuerza de Jesús y pasa para ti. Y ella fue
recibió una invitación y otra invitación para bautizarse. Ella decía, no quiero compromiso, me gusta la palabra, me gusta el evangelio, pero no quiero bautizarme. Hasta que un día el Espíritu de Dios venció, porque te digo, la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta la médula. Es como la pólvora que destruye la roca más dura. La palabra de Dios es vida. Si tú sigues estudiando la palabra, si tú no cierras la Biblia y sigues escuchando la voz de Dios, llega un momento en que tú no le puedes decir más no al Espíritu de Dios. Y Janet se entregó al Señor Jesús. Y ahora el mes de septiembre ella se bautizó. Esa alegría de Janet también puede ser la tuya. No importa cómo estás viviendo. Yo te pregunto, ¿hace cuánto tiempo tú le estás diciendo no al Señor Jesucristo? ¿Hasta cuándo le vas a decir no? ¿Qué estás esperando? Vuelvo a repetirte, estamos viviendo en los últimos momentos de la historia de este mundo. Ya no hay tiempo para postergar, ya no hay tiempo para decir no. Hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Sabes que en este momento, mientras tú estás escuchando la palabra de Dios, hay alguien orando por ti en su corazón. Alguien que te ama, alguien que ha estado estudiando la palabra de Dios contigo. Alguien que esperaba que en algún momento tú le dijeras sí a Jesús. Y en este momento los ángeles del cielo están cantando gloria y aleluya. Están mirando al cielo esperando para ver cuál va a ser tu decisión. Delante de ti está el camino de la vida y de la muerte, de la bendición y de la maldición. Escoger caminar con el pueblo de Dios aunque tengas que renunciar a muchas cosas en esta vida, o escoger los placeres de este mundo y quedarte en esta tierra rechazando el convite divino. ¿Qué harás tú en este momento? Eres precioso para Dios. No postergues tu decisión.
Isaías capítulo 53. Vamos a leer a partir del versículo 4. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Quiere decir, Isaías, en estos versículos que vamos a leer ahora, Isaías va a hablar del amor de Cristo. Pero antes de hablar ya empieza creando una interrogación. Dice, nadie me va a creer lo que voy a escribir aquí. Nadie, yo sé que nadie me va a creer. Mira, ya empieza escribiendo, sabiendo que nadie le va a creer, que nadie va a entender lo que le va a escribir. Y a partir del versículo 4 dice, ciertamente llevó Él, y está hablando de Jesús, nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en Él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Yo estaba estudiando un día este texto con un judío, y cuando le di mi interpretación del texto, diciendo que aquí este texto estaba hablando de Jesús, del Mesías, porque ellos esperan un Mesías. El pueblo judío espera al Mesías todavía, porque para ellos el Mesías vendrá victorioso, glorioso, libertador. Ellos no pueden entender que el Mesías haya venido humilde, siervo, para morir, porque ellos esperan un Mesías político. Ellos no aceptan un Mesías espiritual. Y cuando yo le di la interpretación de este texto, él me dijo, pastor, esa interpretación que usted hace de este texto es una interpretación inmoral. Y yo le pregunté, ¿pero por qué inmoral? La palabra inmoral es muy fuerte. Me dice, porque que un malo muera por lo que hizo, eso es justo, eso es moral. Pero que un bueno que no hizo nada muera por un malo, eso es inmoral. Y puede ser, querido, desde el punto de vista humano, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario no fue justa, fue inmoral. Pero Dios te amaba tanto que el Señor Jesucristo padeció la más o la peor de las injusticias que alguien pudiese haber sufrido. El día que tú entiendas lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario, no te va a quedar otro camino sino apasionarte por Cristo. Porque a veces tú no amas a Jesús porque no has entendido su amor. Te voy a contar una historia. Cuando era muchacho y estudiaba en el colegio, yo estudié en un colegio con internado, el internado de chicas y el internado de varones. Y un compañero mío, estábamos ya en el segundo, tercer año de teología, un compañero mío muy tímido. Esta es una historia linda del amor de la chica más linda del colegio, con el muchacho más feo del colegio. ¿Ya viste una chica linda? Multiplica por 10, esa chica era así, linda. ¿Ya viste un muchacho feo? Multiplica por 10, ese muchacho era así de feo. Pero era, además de feo, tímido, miedoso. No hablaba con nadie, pero muy bueno, honesto, trabajador, luchador, un grande colportor.
En los veranos iba, trabajaba en las minas, vendía libros, ganaba dinero, volvía para estudiar. Era el alumno que en el inicio del año tenía todo el año pago porque luchaba, trabajaba duro. Nadie se fijaba en él. Todos teníamos enamoradas, novias, menos él. Un día él llegó con la noticia: Alejandro, estoy apasionado. Le digo, hombre, qué maravilla. ¿Y quién es la chica? Fulana. Fulana era la chica más linda del colegio. Los más lindos, guapos, conquistadores, habladores habían fracasado en conquistarla. Porque ella decía, yo vine aquí para estudiar, no para noviar. Y no le hacía caso a nadie. Y ahora mi amigo dice, fulana. Le digo, mira, yo creo que tú tienes derecho a enamorarte de cualquiera, pero de ella no te veo la mínima posibilidad. Y él me dice, pues yo sé, y es por eso que estoy triste, pero ¿qué hago? Yo la amo, simplemente la amo. Los meses fueron pasando y él no podía arrancar ese amor de su corazón. Y la miraba de lejos, la observaba. No se atrevía siquiera a acercarse a ella. Un día anunciaron que ella se iba del colegio. Estaba debiendo 3 meses la mensualidad, no podía pagar, parece que la familia estaba atravesando dificultades. Ella se iba del colegio. Y cuando este muchacho se enteró que ella se iba porque estaba debiendo, se fue al gerente de la institución y le dijo así, miren, yo tengo todo el año pagado. ¿Quién se va a ir de la universidad? Soy yo, me voy. Y con el resto del año que yo tengo pagado para mí, quiero pagar la cuenta a la chica. El gerente le dijo, pero ¿por qué? El dinero es mío y yo quiero hacerlo. Solo quiero una cosa, no le digan a ella que yo fui. Díganle que el colegio le está dando una beca, cualquier cosa, pero no quiero que ella sepa lo que yo hice. El muchacho se quedó un tiempo más sufriendo. La chica se quedó. Ahora estaba pago. El muchacho estudió un poco más. En poco tiempo se iría a seguir colportando. Un día yo lo vi tan deprimido y le dije, mira, ¿por qué no vas y te declaras? Lo peor que te puede suceder es que te digan no, pero por lo menos ya sacaste del corazón lo que tienes ahí. Y él me hizo caso y fue y se declaró. Y ella lo trató tan mal, tan mal. Le dijo algo así como, tú no tienes ojos, tú no te miras a ti mismo, tú no sabes quién eres. Dice, ¿cómo te atreves? Y lo encontré a este muchacho derrotado, arreglando sus cosas para irse. Me voy, no aguanto, no puedo quedarme aquí. Un día me encontré con la chica. Le dije, mira, tú tienes el derecho de decir sí o no a cualquiera, pero creo que no tienes el derecho de tratar mal a las personas. Tú humillaste a ese muchacho y él te ama. Te ama tanto que tú no tienes idea de lo que él hizo por ti. ¿Sabes por qué no te fuiste el año pasado del colegio? ¿Sabes por qué él salió del colegio? No, porque yo recibí una beca. No fue una beca.
Fue él que pagó tus cuentas. Ella fue al gerente, agarró al gerente. Le dijo, dime la verdad. El gerente le dijo, es verdad. Ella se sintió humillada, desapareció por unos días. Yo me arrepentí de haber dicho lo que dije. El tiempo pasó, 1 mes, 2 meses, yo trataba de evitar esa conversación con mi amigo, con todos. Un día él me busca y me dice, tengo una noticia que no vas a creer. ¿Qué noticia? Estoy enamorando. Bueno, gracias a Dios, ya te libraste del otro sentimiento. No, estoy enamorando con ella. Le digo, no puede ser. Sí. Un día me encontré con ella. Le pregunté, ¿es verdad que estás enamorando con él? Sí. Pero tú no lo amas. Ella me dice, no, yo no lo amaba. Y cuando yo supe la verdad, yo lloré, me sentí humillada, me sentí mal. Pero después el tiempo fue pasando y comencé a pensar, ¿quién en esta vida sería capaz de hacer por mí lo que él hizo? Sin siquiera querer que yo sepa. ¿Quién podrá amarme en este mundo más que ese muchacho? Y un día pensé para mí misma, ¿cómo tendría el valor de no amar a alguien que me ama tanto? Y se casaron y fueron felices. ¿Cómo tendría el valor de no amar a alguien que me ama tanto? Yo creo que cuando tú entiendas el amor de Cristo, tú dirás como aquella muchacha, ¿cómo tendría el valor de no amarte, Señor Jesús, si tú me amaste tanto? El problema es que a veces tú no entendiste lo que es el amor de Dios, y te lo voy a probar de alguna manera esta noche. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos creen que Dios nos perdona los pecados? Levante la mano. Gloria a Dios. ¿Qué sería de nosotros si no tuviésemos esa esperanza, no? La maravillosa esperanza del perdón. Solo que cuando ustedes levantaron la mano, ustedes estaban pensando en un tipo de perdón que para Dios no existe. Ustedes estaban pensando en el tipo del perdón humano. Y tú vas a preguntar, pero pastor, ¿cuál es la diferencia? Te voy a explicar la diferencia. Yo tengo un muchacho, un hijo. Y aquí hay un vaso de cristal, finísimo, una raridad. Y le digo, hijito, no toques. Abro paréntesis. Padres queridos, enseñen a sus niñitos, desde que están gateando, a no tocar lo que no tienen que tocar. Si ustedes quieren enseñarle eso cuando son adolescentes, ya es demasiado tarde. No es porque pequeñito, déjalo tocar, déjalo pobrecito, no sabe lo que hace. No, nunca vas a ver lo que hace si tú no colocas límites desde cuando ellos todavía no aprendieron a raciocinar. Límites, la vida está hecha de límites. No te dejes llevar por la corriente frívola, vacía, hueca de este siglo que no conoce límites. Cierro paréntesis. Le digo a mi hijo, no toques esto. Hago un trato con él. Mira, hijito, si yo te veo tocando esto, mira, vas a recibir una palmada en la mano. ¿Está cierto? Está bien. ¿Entendiste? Entendí. ¿Qué te dije? Que si yo toco, recibo una palmada. Entonces, ¿estamos claros? Estamos. Me voy. 3 días después vuelvo y lo encuentro a mi hijo no solo tocando, sino destruyendo el vaso de cristal. Y cuando él me ve,
ya sabe que nosotros teníamos un trato. Cuando Él me ve, inmediatamente sus ojitos se abren asustados y salen de su boca 3 palabras, 2 palabras: Padre o Papá, perdóname. Cuando Él dice Papá, perdóname, ¿qué es lo que está queriendo decir? En otras palabras, ¿qué está diciendo? Papá, no me pegues. Ahí yo lo miro, siento compasión y digo: está bien, hijito, te perdono. Cuando yo le digo: está bien, hijito, te perdono, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? Está bien, hijito, no te voy a hacer nada. Mi hijo se va saltando feliz y yo también me voy contento. ¿Perdoné a mi hijo, sí o no? Claro, perdoné. Porque para nosotros perdón es ausencia de castigo, liberación del castigo. Él erró, merecía el castigo, dijo: papá, perdóname. Mi corazón se enterneció, lo perdoné, está libre del castigo. ¿Perdoné o no perdoné? Perdoné. Ese es el perdón humano. Pero con Dios ese perdón no existe. ¿Sabes por qué? Porque Dios es Dios. Y su palabra es eterna. Su palabra no cambia. No es como la mía que digo: vas a recibir y después no, ya no vas a recibir. No, no es así. Yo soy hombre. Mi palabra cambia, pero la palabra de Dios no cambia nunca. Y la Biblia dice: la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, quien pecó tiene que morir. No hay otro camino. Y la Biblia dice más: todos nosotros pecamos y por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice más: no hay justo ni siquiera uno. Todos merecemos morir. Todos nosotros estamos condenados a muerte. Todos nosotros ya nacemos condenados a muerte. Pero no queremos morir. Nadie quiere morir. Entonces levantamos los ojos al cielo y decimos: Padre, perdóname. Cuando le decimos Padre, perdóname, ¿qué es lo que le estamos queriendo decir en otras palabras? Padre, yo pequé y merezco morir, pero no quiero morir. Si Dios fuese hombre, ¿sabes lo que diría? Ah, no quieres, hijito. Entonces está bien, hijito, puedes irte, ya estás perdonado. Si Dios fuese hombre, haría eso. Pero Dios no es hombre. Dios es Dios. Y su palabra es eterna. Y si dice que el salario del pecado, la paga del pecado es la muerte, entonces la paga del pecado es la muerte. Y por otro lado, el enemigo de Dios está bien atento a lo que va a hacer Dios. Porque si Dios le dice al hombre: pecaste, pero estás libre, viene el enemigo y dice: espera un poco, ¿qué dice tu palabra? El salario del pecado es la muerte. Él pecó, ¿por qué lo estás dejando ir? Por otro lado, si Dios hace que el hombre muera como consecuencia de su desobediencia, viene el diablo y dice: qué abusivo eres, pobrecito, solo porque es una cosita. Parece que el diablo lo agarra a Dios entre la espada y la pared. Si Dios hace una cosa, está mal. Si Dios hace la otra cosa, está mal. ¿Qué hace Dios? Ahí entra el amor maravilloso de Cristo. Porque Dios quiere perdonar al ser humano. Dios quiere que el hombre no sufra la consecuencia de su desobediencia cuando él se arrepiente, cuando él reconoce que está en pecado. Pero tiene que cumplir al mismo tiempo su palabra que dice que el salario del pecado es la muerte. Ahí se levanta la persona maravillosa del Señor Jesucristo. Porque Jesús le dice a su Padre: Padre, mira, antes de que el hombre sufra las consecuencias de su desobediencia, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron y están condenados a morir. Pero Padre, antes que el ser humano sufra las consecuencias, déjame ir a la tierra como ser humano.
Y el Padre permite que su Hijo se haga hombre. Y el Señor Jesucristo viene a esta tierra como un ser humano. No se vistió de ser humano. No se disfrazó de ser humano. Se transformó en ser humano, ser humano. Humano como tú, pero nunca dejó de ser Dios. Fue plenamente Dios y fue plenamente hombre. No vamos a entender el misterio de la encarnación, pero vino y en esta tierra fue tentado en todo. No hay una tentación que tú sientas en la vida que Jesús no haya probado. La peor de las tentaciones. Tú puedes decir, no, pero en los tiempos de Él no había este tipo de... Querido, todas las tentaciones, de todos los tipos, de todos los tiempos, de todas las características, Jesús sufrió en carne propia. En el desierto, las 3 tentaciones que Él sufrió abarcaban la vida toda en su plenitud. Fue tentado al máximo. Y te digo más, Él sufrió una tentación que tú y yo no podemos sufrir nunca. ¿Sabes cuál es? Jesús era Dios, pero cuando vino a esta tierra hizo un trato con su Padre, que en esta tierra no usaría sus poderes divinos sin el consentimiento de su Padre. Y el diablo trataba de que Él usase sus poderes divinos para Él, sin el consentimiento del Padre, porque sabía que si Él hacía eso, pecaba. Esa tentación tú no tienes, porque tú y yo no tenemos poderes divinos. Pero Él tuvo. Y la Biblia dice, fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Quién me redarguye de pecado?, pregunta Él. El enemigo, que es especialista en hacer pecar y después echarte los pecados en la cara. Yo lo desafío que apunte un mínimo, una partícula de pecado en la vida de Cristo. No hay. Por lo tanto, querido, Jesús como ser humano vino y obedeció. Y por lo tanto, si obedeció, merecía la vida. El ser humano desobedeció y porque desobedeció, merecía la muerte. Ahora Jesús, que obedeció y mereció la vida, Él ya tenía la vida por ser Dios, pero como ser humano la conquistó una vez más por su obediencia fiel a la voluntad de Dios. Ahora Jesús se presenta delante de su Padre y le dice: Padre, en el principio eterno de la palabra dice que el hombre que peca tiene que morir, pero el hombre que no peca merece vivir. Yo fui a la tierra como ser humano. Fui tentado en todo, sin pecado. Yo merezco la vida como ser humano, aunque tengo la vida por ser Dios. Y el hombre merece la muerte. Entonces, Padre, en la palabra, en el principio eterno de tu palabra, no hay nada que diga que no puede haber un intercambio. Entonces la vida que yo conquisté porque obedecí, se la quiero entregar al ser humano. Y la muerte que el hombre merece porque desobedeció, la voy a tomar yo para mí. Y fue eso lo que sucedió en la cruz del Calvario. Un intercambio de amor. Pero qué fácil es decir: Jesús murió en la cruz del Calvario por mí. Oh, querido, yo quiero que entiendas una cosa. Jesús no era un loco suicida que tenía ganas de morir, no. Jesús era un ser humano, tan humano como tú y como yo. Él tenía instinto de conservación, Él no quería morir. Él era un ser humano completo, así como nosotros. Él tanto no quería morir que en la noche del Getsemaní lloró y sudó sangre. Y la ciencia prueba que en momentos de extremo sufrimiento el hombre es capaz de sudar sangre.
Y si nunca te ha sucedido, perdóname, pero por más que hayas sufrido, no has llegado al momento del extremo sufrimiento. Él tenía tanto miedo de morir que aquella noche le dijo a su padre: Padre, pasa de mí este cálice. ¿Sabes lo que le estaba diciendo? Oh Padre, yo sé que mañana tengo que morir. Yo acepté eso. Tengo que morir, porque si yo no muero, va a morir la raza humana. Y yo amo al ser humano. Y no quiero que mueran. Y aunque yo tengo miedo de morir, yo acepto la muerte. Pero si tú pudieses hacer otra cosa para salvar al hombre sin que yo muera, oh Padre, yo me sentiría feliz, pero que sea hecha tu voluntad y no la mía. Y yo imagino que ángeles vinieron del cielo y le dijeron: Señor, si quieres, el Padre nos mandó, vamos de vuelta. Y yo te digo una cosa: hubo un momento, y tal vez tú nunca pensaste en eso, hubo un momento en que en las manos de Jesús estaba tu vida o tu muerte. Mi vida o mi muerte eterna en un momento estaba en las manos de Jesús aquella noche. Y yo no sé por qué me amó tanto, pero me amó y me ama. Y aunque tenía miedo de morir, aceptó morir. Para que entiendas mejor este asunto del intercambio, quiero que pienses en lo que pasó con la muerte de Cristo. Había un delincuente famoso llamado Barrabás, el peor de los delincuentes de aquel tiempo. La policía lo buscaba, la sociedad tenía miedo de él, y unos días antes de la muerte de Cristo lo aprendieron, lo juzgaron y lo condenaron a la muerte de cruz. La muerte de cruz era la peor de las muertes. ¿Saben por qué? Porque era una muerte sanguinaria, era una muerte fría, calculada, premeditada. La muerte de cruz era preparada para hacer sufrir, porque clavaban al hombre en una cruz, lo clavaban en las manos y en los pies. Esa no era una muerte para matar instantáneamente, porque si le clavasen en el corazón o en la mente, todavía. Pero no, lo clavaban en las manos y en los pies. ¿Quién muere porque le clavan las manos y los pies? Nadie. Y después levantaban la cruz y el hombre se quedaba colgado ahí, sangrando. La ley decía que nada podía dársele de comer, nada podía alcanzársele a no ser un poco de vinagre en una estopa y pasarle por los labios. Ahí estaba el hombre, colgado en la cruz. De día el sol caliente de aquellas tierras lo quemaba. La sangre chorreaba, se secaba en sus brazos, las moscas venían, él clavado, no podía moverse. En la noche, el viento helado de la montaña lo castigaba como un latigazo. Al día siguiente, el sol de nuevo lo quemaba. A la noche siguiente, el látigo del frío de nuevo lo castigaba. Dependiendo de la resistencia física del delincuente, podía quedar un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días. Llegaba un momento, porque la ley decía que solo podía ser sacado de la cruz cuando hubiese muerto, pero llegaba un momento en que el delincuente miraba y decía: por favor, mátenme, acaben con mi sufrimiento, no aguanto más. Y ese era el momento de la venganza de la sociedad. Nos hiciste tanto mal, nos hiciste sufrir, ahora muere. Siente el gusto de lo que hiciste con tanta gente inocente. Los peores asesinos, los peores delincuentes merecían eso. Y Barrabás fue condenado a ese tipo de muerte. Mandaron llamar al carpintero, porque había que preparar una cruz con las medidas del delincuente. Porque si el delincuente midiese 2 metros, ¿cómo lo iban a clavar en una cruz de 1,50?
Entonces llamaron al carpintero, y el carpintero tomó las medidas de Barrabás, tanto de largura, tanto de altura, etcétera. Fue, trabajó con la madera, seguramente colocó el nombre abajo, Barrabás, cruz de Barrabás. Llevó, recogió su dinero y se fue. Perdonen. Ahí estaba la cruz de Barrabás, con el nombre de Barrabás, con las medidas de Barrabás. Y ahí estaba Barrabás para ser crucificado en esa cruz. Merecía la cruz. Pero 2 días antes, los judíos prendieron a Jesús y lo juzgaron. Un juicio mentiroso, un juicio injusto. ¿Casualidad? No. Por detrás de todo eso estaba el amor maravilloso de Cristo por nosotros. Fue condenado a la peor de las muertes, a la muerte de cruz. Pilato no quería que Jesús muriese. Trató de defenderlo. Ustedes conocen la historia. Él pensó, ya sé cómo lo voy a defender. Mañana es fiesta y en las fiestas como estas soltamos un preso. Voy a colocar a Jesús, pero voy a pedir al pueblo que escoja con otro preso. Voy a escoger al peor de los presos, a Barrabás. Y con toda seguridad la gente va a querer que libere a Jesús y que matemos a Barrabás. Y yo me lavé las manos y Jesús está libre. Y al día siguiente, ustedes conocen la historia, ahí fue Pilato y dijo, en ocasiones como esta libramos un preso. Aquí está Barrabás y aquí está Jesús. Barrabás que mató a tanta gente, Jesús que no hizo nada. ¿A quién quieren ustedes que suelte? Y Pilato casi enloqueció cuando escuchó del pueblo decir, suelta a Barrabás, crucifica a Cristo. Pilato no podía entender. Entró desesperado para el palacio. Vinieron los guardias. Le sacaron las esposas a Barrabás. Yo creo que la persona que mejor entendió lo que quiere decir Jesús murió por mí fue Barrabás. Porque cuando se vio libre, yo imagino que Barrabás se comenzó a golpear la cara. Pensó, ¿qué pasa? Estoy despierto, estoy soñando, ya morí. ¿Qué pasa conmigo? Yo, Barrabás, estoy libre. Y este Jesús que no le hizo mal a nadie va a morir en mi lugar. Barrabás entendió lo que quiere decir Jesús murió en mi lugar. Oh queridos, ya no había tiempo para llamar al carpintero para construir una cruz para Jesús. Además ahí había una cruz vacante. Aquel viernes, cuando Jesús fue subiendo la cruz del Calvario, la montaña del Calvario, y cayó una vez y otra vez y otra vez y otra vez. ¿Sabe por qué cayó? Porque Él no estaba cargando su cruz. ¿Y sabe por qué? Porque a Jesús nadie, nunca le preparó una cruz. ¿Y sabe por qué? Porque Jesús jamás mereció una cruz. Aquella tarde Jesús estaba cargando la cruz de otro. La cruz de otro, con el nombre de otro, con las medidas de otro. Era otro el que tenía que morir ahí, no era Él. Llegaron al topo de la montaña, colocaron la cruz en el suelo, extendieron el cuerpo de Cristo, lo clavaron, lo levantaron. Con el peso de su cuerpo, sus carnes se rasgaron. En ese momento el velo del templo se rasgó
La oscuridad envolvió a la ciudad de Jerusalén. Era de tarde y los pájaros ya se iban a los nidos. Las bestias corrían en los campos desesperadas de un lado para otro, presintiendo en su irracionalidad que algo extraordinario estaba sucediendo. Solo el ser humano, la más inteligente de las criaturas, no se daba cuenta de lo que estaba haciendo. Jesús murió. ¿Quiénes lo mataron? Los judíos. Así pensamos, ¿no es cierto? Cuando yo era chico, mi madre tenía un libro llamado Primeros Pasos. Ya no existe ese libro. Había ahí el cuadro de la crucifixión de Cristo. Y yo le preguntaba a mi mamá, ¿quién es este que está en esta cruz aquí? Ella me decía, ese es el buen ladrón. Y este otro, ese es el mal ladrón, hijo. ¿Y quién es este que está en el centro? Es el Señor Jesucristo, que murió por nuestros pecados. ¿Y estos que están abajo, quiénes son? Y mi madre se llenaba de ira y me decía, hijo, esos son los perros soldados que mataron a Cristo. Y toda mi vida crecí pensando que fueron los soldados que mataron a Cristo. Hasta que un día, echado en mi cama, mirando al techo, pensando en mis errores, en mis faltas, en mis desatinos, pidiendo perdón a Dios, me di cuenta que no fueron los soldados que mataron a Cristo. Fui yo. Era la única manera de salvarme. No había otra. Porque cada vez que me arrodillo para decirle, Dios mío, perdóname, ¿sabe lo que le estoy diciendo? Dios mío, no quiero morir. Y si Dios fuese hombre me diría, está bien, estás libre. Pero Dios no es hombre, es Dios, su palabra es eterna. Y me dice, hijo, pero está escrito, la paga del pecado es la muerte y tú pecaste. Señor, pero no quiero morir. Entonces solo hay un camino. ¿Cuántas veces conté la historia del pastor H.M.S. Richard, que fue el fundador del programa de La Voz de Profecía aquí en los Estados Unidos? Él cuenta que cuando era joven, cuando él era adolescente, le gustaba robar las manzanas del vecino, la chacra. Y un día la vecina se quejó y la mamá tomó una vara verde y le mostró la vara al hijo y le dijo, mira hijo, ¿estás viendo esta vara? Si la vecina vuelve a quejarse, ¿estás viendo la vara? Te voy a dar 5 veces con esta vara en las espaldas. ¿Me estás escuchando? Sí, mamita. ¿Qué te dije? Que si vuelvo a robar las manzanas me das 5 veces. Entonces está claro, está claro. Pasó un día, 2 días, una semana, 2 semanas. Las manzanas estaban más lindas que nunca, más rojas, bonitas. La tentación es así. Y él no resistió y saltó, agarró 5 manzanas y cuando ya estaba cayendo de vuelta al patio, ahí estaba la mamá con la vara en la mano. Las manzanas rodaron y él se quedó asustado mirando a la madre y le dijo, mamita, perdóname. ¿Qué estaba queriendo decir? No me des. La mamá le dijo, no hijo, nosotros teníamos un trato. Si tú entrabas una vez más, yo te daba 5 veces. Entraste, tengo que darte. Pero mamita, por favor, perdóname. No hay perdón. Mamita, yo soy tu hijo, tú no me amas.
se arrodilló pidiendo perdón a la mamá. ¿Y qué madre puede quedarse insensible cuando ve a su hijo arrodillado, llorando, pidiendo perdón? Y la madre le preguntó: hijo, ¿no quieres recibir los 5 varazos en las espaldas? No, mamita. Entonces levántate. Y él se levantó. Y la mamá le extendió la vara y le dijo: hijo, toma la vara. Y él agarró la vara. Y le dijo: mira, teníamos un trato. Si tú infringías más, yo te daría 5 veces con esa vara. Y tú infringiste. Mereces el castigo. Pero no quieres recibir el castigo. Y yo te amo tanto que vamos a hacer una cosa. En lugar de que yo te castigue a ti porque infringiste, tú me vas a dar 5 veces con esa vara en mis espaldas. El castigo se va a cumplir porque hubo infracción. Pero yo te amo tanto que yo voy a pagar el castigo en tu lugar. Y el pastor Richard cuenta la historia y dice: yo no tuve el valor de castigar a mi madre por mi pecado. Pero nosotros, querido, sí tuvimos el valor de crucificar a Jesús en la cruz por nuestro pecado. Porque cada vez que tú te arrodillas para decirle: Dios mío, perdóname, ¿sabes lo que le estás diciendo? Yo pequé, Señor, y merezco morir, pero no quiero morir. Yo sé que merezco la muerte, pero no quiero. Y entonces Jesús te dice: hijo, solo hay una manera de que no mueras. ¿Cuál es, Señor? En lugar de que tú mueras, yo voy a morir. Tú me vas a quitar la vida. Y lo hicimos. Por eso, queridos, cuando yo miro a la cruz del Calvario, me pregunto como aquella muchacha del colegio: ¿cómo tendría el valor de no amar a alguien que me ama tanto? Pocas veces me emociono cuando predico, o quiero decir, pocas veces me descontrolo en mis emociones cuando predico. Pero nunca conseguí predicar el tema de lo que sucedió en la cruz del Calvario sin que mis emociones escapasen a mi control. Porque nunca tendré palabras para agradecer a Dios por lo que hizo por mí. ¿Qué hubiera sido de nosotros si el Señor Jesús no hubiese estado dispuesto a morir en la cruz? Por eso esta noche te voy a hacer una invitación. Esta invitación no es para los miembros bautizados de la iglesia. Las personas que se han levantado anoche y han venido aquí tampoco necesitan levantarse esta noche, porque anoche ya tomaron su decisión. Esta invitación es para ti, querido, que estás empezando a estudiar la Biblia, estás empezando a conocer a Jesús, que tal vez esta noche entendiste el amor maravilloso de Jesús por ti y quieres decirle: Señor, yo no sabía que tú me amabas tanto. Yo no sabía lo que significaba Jesús murió por mí, pero yo te entrego mi corazón. Yo te doy mi vida. Yo quiero que tú me guíes en esta tierra. Muy bien, querido, el texto para esta noche está aquí en Efesios capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice así: yo pues, escribe Pablo, yo pues, preso en el Señor. Preso en el Señor. Me gusta esta expresión, porque cuando Pablo escribió la epístola, primero estaba preso, estaba en la prisión, pero también estaba preso en el Señor. Ahora, el Señor lo apresó
pero cautivándolo con su gracia, con su amor, con su misericordia. Dios no quiere soldados programados para obedecer. Dios es un Padre de amor. Él llama, Él suplica, Él toca la puerta del corazón. Como dije, muchos aceptaron la invitación, se entregaron a Jesucristo. Pablo también un día estaba huyendo del Señor, camino de Damasco, corriendo, persiguiendo a los cristianos. Se le apareció al Señor Jesucristo, lo conquistó completamente. Él le entregó la vida, le entregó el corazón. Y ahora Pablo escribe a los Efesios diciendo: yo pues, preso en el Señor, os ruego. Miren la manera linda como habla. Os ruego. A veces yo me preocupo cuando en la iglesia el líder, el anciano, el diácono, quien quiera que sea, no dice os ruego, sino que parece un sargento que quiere mandar. No. La vida cristiana no es así, no es dictar órdenes, tiene que ser así. No, calma ahí. Si el apóstol Pablo, el gigante del evangelio, dice, os ruego, ¿quiénes somos nosotros para andar dando órdenes? Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. La vocación. La vocación es el camino que Dios tiene preparado para ti. Y todos hemos sido llamados para ese camino que nos llevará a la vida eterna, finalmente a la vida eterna. Pero mientras no llegue la vida eterna, nos lleva a un camino de realización, de productividad, porque somos los que estamos conectados a Cristo y producimos frutos. Ese es el camino, la vocación para la cual fuimos llamados. Tú no fuiste llamado para el fracaso, para la derrota. Tú no viniste al mundo para vivir sufriendo, ahí pensando que en este mundo no hay lugar para ti, que eres un derrotado. No. Tú naciste desde el vientre de tu madre, querido, desde el vientre de tu madre. Tú fuiste llamado para la vocación, para el camino que Dios tiene para ti. Pero dice, eso tú solo vas a verlo como realidad en tu experiencia si te dispones a caminar. Voy a leer el texto de nuevo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis. Porque cuando aquí está Cristo, vamos a volver al tema de la semana. Aquí está Cristo, tú estás aquí, vagas en tu mundo de dolor, de sufrimiento. Escuchas el llamado, permaneced en mí, venid a mí, y tú vienes a Cristo. Y vienes como sea, con tus derrotas, con tus defectos, con tus vicios, tu carácter deformado. Vienes arrastrándote, aunque sea, pero vienes. Cuando llegas a Jesucristo, ahora vives preso a Él, pero preso por el amor, porque Él te conquistó. Y a partir de aquí vas a andar con Él, Y Él te va a llevar ¿por dónde? Para el camino, para tu vocación, para el camino de la vida eterna, de la productividad, de la felicidad. La experiencia con Cristo es una vida de caminar con Él, de andar con Él. Ahora, en ese andar con Él, ¿alguna vez tú te has resbalado, te has caído? ¿Alguna vez cuando tú estabas caminando por ahí has tropezado? A veces hasta te has herido al caer al suelo. Claro que sí, porque yo no creo que haya un ser humano que nunca resbaló en la vida física, que nunca tropezó con una piedra y cayó. En la vida espiritual es la misma cosa. Tú estás en Cristo, tú estás con Cristo, tú estás conectado con Cristo. Tú vas a caminar, vas a andar con Él. Pero en ese andar, como estás andando en el desierto de esta vida todavía, muchas veces te puedes tropezar, muchas veces te puedes resbalar. Por lo tanto, especialmente tú que eres un baby espiritual, que acabas de nacer, acabas de ser bautizado. Ahora, tienes que aprender a andar, y ese aprender a andar no es en un mes, no es en un año. Yo tengo décadas andando con Cristo y todavía de vez en cuando me tropiezo porque encuentro una piedra en el camino de la vida espiritual. Pero ¿qué pasa? Si estás con Cristo, estás conectado a Él, aunque te tropieces, no caes. No caes porque Él te está agarrando la mano. Entonces tú te levantas, Él te levanta, Él te sigue llevando. ¿Has visto ese cuadro de la ovejita
con la pierna quebrada que el buen pastor toma en sus brazos? Pues ese eres tú. La ovejita herida, la ovejita que resbaló, la ovejita que cayó. Pero ¿tú crees que el Señor Jesucristo te abandona, te deja perdido ahí? No, te levanta, te cuida, sana tus heridas, te lleva. Nunca te olvides, querido, que la vida cristiana es relación de amor con Cristo. Y nunca te olvides que tú eres precioso. Dios te ama mucho. Y no es porque te resbalaste una vez, no es porque caíste, te tropezaste una vez, que Él dice, bueno, este ya no vale. No, no, aunque estés con la pierna quebrada, Él te recoge, Él te lleva porque Él te ama. Entonces, volvamos al texto. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Tienes que andar como es digno de la vocación. Dios no te ha llamado al fracaso, entonces no puedes andar derrotado. Tienes que andar como es digno de la vocación para la cual Dios te llamó. Dios no te ha llamado para que te revuelques en el pecado, entonces tienes que andar como es digno de la vocación para la cual Dios te llamó. Tienes que vencer los vicios, vencer los pecados. Ay, pastor, no tengo fuerza, pero ya estudiamos durante la semana un tema que te muestra que todo lo que tienes que ir es ir a Jesús con tu voluntad pecaminosa, que Él te toma en sus manos y su voluntad santa se une a la tuya y ahora tienes una voluntad santificada y esa voluntad santificada no puede conocer derrota. Anda como es digno. ¿Tú crees que una persona que anda como es digno de la vocación a la cual fue llamado por Cristo va a llegar a la casa, va a hablar cosas feas, horribles para la mamá, para el papá o para el hijo, para la esposa o para el esposo? No, pues. Ahora tienes que caminar como es digno de la vocación a la que fuiste llamado. ¿Tú crees que un hombre que anda conforme a la vocación como es digno, vas a llegar tarde al empleo, vas a deber por aquí dinero, por allá, irresponsable, no cumples con tus responsabilidades? No, pues ahora que has llegado a Jesucristo, al vivir con Cristo, al vivir conectado con Él, su carácter se va a transmitir al tuyo y tú vas a ir organizando tu vida, organizando tus deudas para pagar. No vas a gastar más de lo que recibes, porque ¿cómo vas a pagar las deudas si vives gastando más de lo que recibes? Ay, pastor, pero que usted no sabe mis necesidades. No, pues el problema no es las necesidades. Yo he aprendido desde niño un principio que mi padre me enseñó. Si recibes 10, no puedes gastar 11. Porque si gastas 11, ¿1 de dónde sale? Ahí está la deuda. Y el próximo mes son 2, y el otro mes son 10, y el otro mes son 100, y el otro mes son 1000. Entonces, ¿pero cómo te organizas? Pues cuando estás en Cristo, cuando estás seguro del amor de Cristo, ya no tienes que comprar una ropa simplemente porque te gustó, simplemente porque tus ojos se agradaron. No, ahora cuando estás en Cristo, con paz en tu corazón, vas a hacer las cosas con conciencia. Él te va a ayudar a organizarte y vas a salir de los problemas de la deuda. En primer lugar, porque ahora que estás en Cristo, andando como es digno de la vocación a la que fuiste llamado, cuando recibes tu sueldo, lo primero que vas a hacer es separar lo que es de Dios. Y eso que te queda, eso va a ser rebendecido. La Biblia dice, vas a recibir bendiciones hasta que sobreabunde. Los cielos se abrirán y el poco o el mucho dinero que te queda en la mano se va a multiplicar y vas a salir de las deudas. Dios tiene un plano maravilloso para ti y Él quiere que tú aprendas a andar como es digno de la vocación a la que fuiste llamado. Pero ahora entramos al versículo 2. ¿Cómo se anda como es digno de la vocación a la que fuimos llamados? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor. ¿Quién es amor? ¿Quién es el amor? Dios. Ahora mira, vas a andar como es digno de la vocación a la que fuiste llamado, pero vas a andar con humildad y mansedumbre. La mansedumbre y la humildad son dos hermanas que van agarraditas de la mano. Para ser manso necesitas ser humilde,
pero si eres humilde vas a ser manso. Vas a caminar. Esas dos cualidades, esos dos aspectos de tu carácter van a andar juntos. Y entonces vas a aprender a convivir en armonía. Dice aquí, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos. Esa palabra soportar requiere paciencia. ¿Tú crees que Dios te soporta a ti o no? ¿Cuántas tonterías hacemos en la vida? ¿Cuántas veces prometemos, nunca cumplimos? Pero Dios nos soporta, quiere decir. Y ahora que has sido llamado para andar como es digno de la elevada vocación a la que fuiste llamado, pues vas a aprender a tener paciencia con las personas. Un consejo, te voy a dar un consejo. En primer lugar, tú tienes que entender que las personas son como ellas son. Tú no puedes querer que las personas sean como tú quieres que sean. Ahora, tú eres así como eres. ¿Y acaso las personas no te aceptan como eres? ¿Acaso Dios no te acepta como eres? Entonces, si el mundo te acepta a ti como eres, ¿tú por qué quieres que todas las personas hagan las cosas como tú quieres? ¿Por qué tú quieres que todos se adapten a ti? ¿Por qué no estás un poco dispuesto a adaptarte a las otras personas? Yo siempre digo que vivir y ser feliz y vivir en armonía y en paz con las personas es la cosa más fácil de la vida. Ahora tú me vas a decir, pastor, para usted será porque está rodeado de gente buena. No. Para ti también, aunque estés rodeado de gente mala, querido. Vivir es simple, no compliques la vida. Acepta a las personas como son. Pero pastor, no puedo. Pues entonces ve a Jesucristo. Porque la humildad no la fabricas tú. La mansedumbre no la fabricas tú. La mansedumbre y la humildad son regalos que Dios te da. Son características de su ser, de su sustancia. Y para que tú seas humilde y manso como Jesús, tienes que ir a Jesús. ¿Te acuerdas del texto de anoche? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados. ¿Trabajados y cansados de qué? De luchar, de querer ser feliz, de querer arreglar la vida de la familia que está destruida, de conquistar el amor de los hijos, de vencer en el empleo. Estás cansado, no puedes. Ven a mí, dice Jesús, venid a mí y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Ahora, ¿cómo vas a tú aprender a ser manso y humilde de corazón si estás alejado de Dios? Por eso es que te digo, todas estas noches te estoy llamando, entrégate a Jesús, ríndete a Jesús, ve a Jesús, porque tú solo, querido, puedes esforzarte toda la vida, vas a envejecer y vas a morir con tu carácter horrible. Porque te digo una cosa, cuando nosotros salimos de las manos de Dios, y ya lo he repetido eso durante la semana, cuando salimos de las manos de Dios, pues nuestro carácter era perfecto. Éramos mansos y humildes como Él es. Pero a medida que nos separamos de Dios, nuestro carácter se fue deformando. Hoy día yo siempre digo así bromeando que todos ya cuando venimos al mundo traemos un toro bravo dentro de nosotros. Los hombres, ¿no? Porque las hermanas no, pues las hermanas en todo caso traerían una vaca brava. Pero todos venimos al mundo trayendo un toro, una vaca brava. Y cuando nacemos, esos toritos, vaquitas tan pequeñitos ahí, cuando crecemos, están ya grandes, pero están dentro de nosotros. Aparentemente dormidos, no hacen nada, no molestan. Pero cuando alguien hace algo que no nos gusta, cuando alguien nos contraría, cuando alguien dice una cosa que va contra lo que nosotros pensamos, ay, Señor, porque cuando todos hacen las cosas como nosotros queremos, pues ¿para qué te va a molestar el toro? El toro está quietecito ahí. Pero cuando alguien hace algo que no te gusta, ese toro se levanta. Y cuando el toro se levanta, querido, sal corriendo, porque ese toro es capaz de hacer las peores cosas de la vida. Y yo nuevamente digo, bromeando, pero serio, pero en ton de broma, para que tú no te sientas herido. ¿Has visto tú a veces una junta de iglesia, los líderes discutiendo?
Ahí está el toro pastor, pero ahí también está el toro anciano. Y al otro lado está la vaca tesorera. Disculpen el lenguaje coloquial, bien de pueblo que estoy usando, pero para ilustrar, para que ustedes entiendan. Ahí ustedes han visto el toro pastor con el toro anciano cabeceando. Dime sí o no. Toro anciano contra vaca tesorera. ¿Dónde está la humildad? ¿Dónde está la mansedumbre? Y lo bonito es que todos queremos ir al cielo. Ahora, vamos a ir al cielo con ese carácter. ¿Tú crees que el cielo va a estar lleno de toros bravos y vacas bravas? No, toro ni vaca brava no van al cielo. Van a tener que morir en esta tierra, querido. Porque cuando Juan ve en visión a los redimidos, los ve siguiendo al Cordero por donde quiera que el Cordero va. ¿Y quién es el Cordero? El Señor Jesucristo. Están andando con el Cordero. ¿Y qué dice Pablo en el texto de hoy? Que debemos andar con el Señor conforme es digno a la santa vocación a la que fuimos llamados. Entonces en el cielo los redimidos están andando con el Cordero. ¿Cómo van a andar con el Cordero en el cielo si no han aprendido a andar con Él en la tierra? Por eso en esta tierra tenemos que aprender a andar con Jesús. Ahora, dice que Juan ve en la frente de los redimidos escrito el nombre del Padre y el nombre del Cordero. ¿Y qué significa el nombre de una persona en la Biblia? Su carácter. Quiere decir que los redimidos estarán en el cielo porque reflejarán el carácter de Jesucristo, porque han aprendido a ser mansos y humildes de corazón. Entonces, mi querido hermano, si tú estás en la iglesia, eres un líder, eres un anciano, eres un tesorero, lo que sea, y en la junta de iglesia estás peleando, no, que esto, que aquello, que lo otro, pareces un toro bravo. ¿Cómo es que vas a andar con Jesús reflejando su carácter en el reino de los cielos? A veces nosotros entendemos mal las cosas, querido. Pero yo guardo el sábado, yo cumplo la ley, yo no salgo, yo no entro, yo no como, yo no hago. Pero ¿y tu carácter? ¿Tu carácter? Ahora, yo no estoy diciendo que en esta vida tienes que pisar los mandamientos de Dios y comer lo que quieres, como quieres. No, tú tienes que andar como es digno de la elevada vocación a la que fuiste llamado. Tienes que vestirte como un hijo de Dios, tienes que alimentarte como un hijo de Dios, tienes que conducirte como un hijo de Dios, pero lo más importante de todo es la humildad y la mansedumbre. Tu carácter. ¿Y quién puede cambiar tu carácter? Solo Jesucristo. Tú puedes hacer lo que quieras, pero no vas a lograr. Tienes que ir a Jesús como estás. Ahora, en la Biblia nosotros encontramos muchos ejemplos de hombres que llegaron a ser mansos y humildes de corazón. El más grande de ellos para mí es Jesucristo, Jesucristo hombre. Porque cuando Jesucristo vino a esta tierra, no vino como Dios. Él era Dios, nunca dejó de ser Dios. Pero al venir a esta tierra tomó la naturaleza humana. Él no se disfrazó de hombre, Él fue un ser humano de verdad, nació de María. Y entonces Él nos dejó un ejemplo de humildad. Y si tú analizas la vida de Cristo, verás que la humildad de Cristo no era ser tonto. Jesús no era tonto. Algunos piensan que si eres humilde eres un tonto. Si eres manso es un tonto, que todo el mundo se sube encima de ti. No, cuidado, querido. Mansedumbre y humildad no tiene que ver nada con ingenuidad y tontería. Entonces, ¿qué es la mansedumbre? Tú ves las cosas erradas. Tú ves y no tienes miedo de denunciar las cosas erradas, porque si tú ves que hay algo que no está funcionando, tienes que decirlo. Si hay algo que está incorrecto, tienes que decirlo, pero de manera mansa, con palabras suaves, sin herir a las personas, sin golpear a las personas. Tú no puedes usar la Biblia, la verdad, como un palo en la mano para dar golpes a todos los que no creen como tú. Tú tienes que aprender a ser manso. A veces cuando tienes que denunciar a alguien su pecado, tienes que hacerlo con lágrimas en los ojos, con mansedumbre en la voz. Y esa persona, ¿te acuerdas tú de David con Natán? David no se daba cuenta o no quería darse cuenta del pecado que había cometido.
y era de aquellos que estaba en pecado, había cometido pecado, escondió su pecado, guardó su pecado, pensó que nadie le iba a descubrir, pero Dios le envió al profeta Natán. Y el profeta Natán no le dijo, tú eres un pecador miserable, adúltero, asesino. No, miren la sabiduría de Natán. ¿Qué le dijo Natán a David? Le dijo, Señor, ayúdame, he venido a pedirte un consejo. A ver, el rey pues cree que es el que da consejos, el que lo sabe todo. A ver, dime, ¿qué quieres que te ayude? Y Natán le dice, mira, en una ciudad había un hombre pobre que tenía una sola ovejita. Y había un hombre rico que tenía muchas ovejas. Y una vez vino una persona a visitar al hombre rico. Y el hombre rico, en lugar de tomar una de las miles de ovejas, agarró la única ovejita del hombre pobre y la mató para dar de comer a su amigo. Oh señor rey, dime, ayúdame, ¿qué debemos hacer? Y el rey se encolerizó, porque nosotros somos listos para ver el pecado del otro, ¿no? Y dijo así con el rostro rojo, ese rico que mató la oveja del hombre pobre debe morir. Y ahí el profeta, con lágrimas en los ojos, con dulzura en la voz, le dice, oh mi rey, tú eres ese hombre rico. Tenías tantas mujeres porque tuviste que tomar la única mujer de tu general y todavía mandar matarlo. Pobre rey. Tal vez si Natán hubiera ido todo bravo, en el nombre de Dios, voy a defender los principios de Dios, David ni le hubiera hecho caso. Pero cuando fue con mansedumbre, con humildad, el pobre David salió corriendo en la noche oscura, se fue a una cueva, se arrodilló. Ahí escribió el Salmo 51, creo Dios en mí un corazón nuevo. Coloca un espíritu recto dentro de mí. Oh Señor, yo soy un miserable pecador. Desde el vientre de mi madre yo ya traigo la naturaleza pecaminosa. Pero Señor, perdóname, no me abandones, no me dejes. Tú te das cuenta del resultado de la mansedumbre, de un profeta que se acercó al rey con humildad y con mansedumbre. Oh querido, si en tu hogar las cosas no andan bien entre la pareja, de la manera como hables, de la actitud con que hagas las cosas, con mansedumbre, con humildad, todo se va a arreglar. Pero cuando miras a la otra persona, tu cónyuge, tú no vales, tú haces todo mal, porque ya estoy cansado, que ya no te... ¿Cómo vas a arreglar las cosas? Pastor, pero es que mi carácter es así. Sí, querido, tu carácter es de toro bravo, pero pues tienes que ir a Jesús, tienes que dejar que Jesús haga por ti lo que tú no puedes. Y Él está dispuesto a transformar tu vida. Él está dispuesto a hacerte un hombre nuevo, una mujer nueva. No hay por qué vivir angustiado, desesperado. En la Biblia encontramos el ejemplo de Moisés. La Biblia dice que Moisés fue el hombre, después de Cristo, lógicamente, que fue el hombre más manso de la tierra. El hombre más manso de la tierra. Moisés tuvo que guiar un pueblo de más de 1 millón de personas. ¿Te acuerdas cuando sus hermanos se rebelaron contra él? Se rebelaron contra él y Dios le mandó lepra a Miriam, la hermana de Moisés. ¿Y qué dijo Moisés? Qué bueno que Dios le mandó lepra a esa hermana rebelde. No. Moisés sufrió, Moisés lloró, Moisés buscó al Señor, se arrodilló. Le dijo, Señor, por favor, perdona a mi hermana. Intercedió por Miriam y Dios la curó. Oh, querido, tú tienes que aprender a ser un hombre misericordioso, una mujer misericordiosa. Este mundo está faltando por falta de amor. Yo una vez encontré un joven rebelde en la iglesia y cometió una travesura, una tontería, una indisciplina. Y él, cuando yo fui a él ya me miró así desafiante, como diciendo, ¿qué me vas a hacer? Y yo le dije algo que él nunca pensó escuchar. Le dijo, mira, yo estoy aquí, no porque te voy a disciplinar. Yo estoy aquí triste por tu actitud. Yo estoy aquí porque te amo.
¿Y sabe lo que este muchacho me dijo? Pastor, por favor dígame cualquier cosa. Dígame que yo no valgo nada, que soy un rebelde. Expúlseme, disciplíneme, haga lo que usted quiera. Pero por favor, no diga que me ama. Yo le dije, pero ¿por qué no? ¿Y sabe lo que él me dijo? Es que a mí nadie me ama, pastor. De niño mis padres no me amaron. Mis profesores no me aman. Mis amigos no me aman. En la calle no me aman. En la iglesia no me aman. Todos se fijan en las cosas malas que hago. Entonces, por favor, dígame cualquier cosa, menos que usted me ama. Yo le dije, pero hijo, es que es tan difícil amarte, ¿sabes? Tú haces las cosas para que nadie te ame, pero tú eres precioso a los ojos de Dios. Dios te ama. Y aquel muchacho comenzó a llorar. Y me dice, pastor, ¿cómo Dios puede amarme? Yo vivo una vida completamente torcida. Usted no tiene idea de las cosas que yo hago. ¿Cómo es que Dios puede amarme? Yo le dije, hijo, no me preguntes cómo. ¿Cómo puedo saber yo cómo Dios te ama? ¿Por qué Dios te ama? Yo solo sé que Él te ama. Y que si su amor no es capaz de traerte de vuelta, si su amor no es capaz de llevarte al arrepentimiento, nada más va a ser. Hoy día ese joven rebelde es un pastor transformado por el amor de Dios. Es por eso, querido, que tú nunca pierdes cuando eres un hombre manso, una mujer mansa, cuando eres humilde de corazón. Pero hay un salmo en la Biblia que me gusta, es el Salmo 22, versículo 26. Mira lo que dice. Salmo 22, 26. Comerán los humildes, los mansos, los humildes. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Te voy a explicar lo que dice el Salmo aquí. Si eres manso, si eres humilde, vivirás para siempre. O sea, aquí está la promesa de la vida eterna. Seguirás con el Cordero, andarás con el Cordero cuando Cristo venga por toda la eternidad. Vivirás para siempre si eres humilde, si eres manso. Pero no solo en el cielo, dice, comerán los humildes y serán saciados. O sea, en esta tierra no vas a andar con el corazón vacío, desesperado, loco, lleno de problemas, afligido, cansado, agobiado, estresado. No. Porque comerás y serás saciado. ¿Pero por qué? Porque eres humilde, porque eres manso. ¿Y por qué eres manso? Porque lo buscaste, dice, alabarán a Jehová los que le buscan. Quiere decir que si buscas a Jesús, serás saciado en esta tierra y en la vida eterna vivirás para siempre con Jesús. Ahora, el peor error que podrías cometer es decir, entonces para que me vaya bien voy a ser humilde. Tú puedes intentar ser humilde, ya lo dije, nunca lo vas a lograr. Tú tienes que ir a Jesús y dejar que Él transforme tu carácter. Yo quisiera verte feliz. Tal vez en esta tierra yo nunca te vea, mi querido. Pero un día en el reino de los cielos quiero verte, siguiendo al Cordero. Y ese día quiero que me digas, pastor, el mensaje que usted predicó aquel día sobre la mansedumbre, la humildad, me ayudó tanto. Yo tenía un carácter terrible, pero fui a Jesús como Juan, hijo del trueno, fui a Jesús. Y Jesús en su amor, con su amor, por su amor, me transformó. Y por la gracia de Dios llegué aquí. Que Dios te bendiga ricamente. Sé feliz tú, tu esposa, tus hijos. Ahora que han aceptado a Jesús, crezcan en fe, en esperanza, no desanimen. Los dolores de este mundo pronto pasarán, las dificultades pasarán, este problema del coronavirus va a pasar, el desempleo va a terminar, Dios te va a bendecir, no tengas miedo, ahora estás bajo las alas del que no conoce derrota.